amigos de Mieres, buenas tardes a todos y a todas. Se cumplen estos días 100 años de la llegada a la alcaldía de Mieres de Manuel Llaneza. Y a pesar de la importancia, por el protagonismo que ha tenido en la conquista de derechos políticos y laborales, en muchas de las cosas que nos han traído hasta aquí, que tenemos hoy, es posible que los más jóvenes, incluso a los más concienciados política y sindicalmente, su nombre no les diga demasiado. El centenario de acceso a la alcaldía se presenta como una magnífica excusa para poner en valor la figura y el periplo vital del propio Manuel Llaneza y repasar unos años en el Ayuntamiento de Mieres que probablemente cambiaron el futuro de este municipio y marcaron el camino a seguir por otros alcaldes posteriormente. Estimado Ernesto, que hoy nos va a impartir la conferencia. Buenas tardes, autoridades, ciudadanos y ciudadanas de Mieres. Voy a empezar la charla. Lo primero, agradecer que se hayan acordado de mí, porque es una cosa que me gusta hacer y para mí es un honor el conmemorar el centenario de la llegada a la alcaldía de Mieres de uno de los mejores alcaldes que ha tenido este pueblo, Manuel Llaneza. Primero voy a empezar con la foto que es la más conocida de él, esta foto que es la que sale en el programa y recreada con el dibujo que tiene también Alfonso Zapico. Y voy a empezar con algo que no se debe hacer nunca, que es hablar de una anécdota personal o familiar, pero en este caso creo que puede ilustrar bien quién fue el personaje de Manuel Llaneza. Mi abuelo llegó a Mieres sobre el año 1914, como muchos de los abuelos de los que estamos aquí hoy, desde Castilla, a trabajar a la mina, a trabajar a la fábrica, buscando un mundo mejor que no le daba la agricultura y las sequías que había en Valladolid, en este caso. Cuando llegó aquí, intentó buscar trabajo en la mina, estuvo poco tiempo en una lampistería y enseguida se puso a vender relojes con a la salida de los pozos y con una caja por los pueblos, hasta que tuvo una idea. Fue a ver a Manuel Llaneza, le pidió una foto, Manuel Llaneza se la dio, y con esa foto, que es esta foto que está aquí, se fue a Oviedo y sacó 500 copias. Colocó cada una de esas fotos en un rolo de bolsillo, que se empeñó buscando por ahí dinero que le daban otros amigos, y lo vendió. Del fruto de esos 500 relojes y de esas fotos, vivimos toda la familia y gracias a eso estoy aquí yo, porque si no, no hubiera podido estudiar. Entonces, es algo que tengo que agradecerle y tenía que empezar con eso. En 1919 se plantea en Rusia la tercera internacional comunista. Entonces se hace un llamamiento para que los obreros, si quieran dar un paso más allá y estén a favor de la revolución, dejen los partidos socialistas y se afilien a los partidos comunistas. Eso en España supone que la mayor parte, casi en la totalidad de las juventudes socialistas, se pasan al Partido Comunista. Supone que haya una conmoción entre todos los socialistas, discusiones entre ellos y asambleas, congresos. Hay un congreso en el año 1920 en Madrid al que acude Llaneza. Llaneza es partidario de seguir con la Segunda Internacional, de seguir siendo socialista y no sumarse a los comunistas. Y en ese congreso en Madrid hay un follón que incluso llegan a las manos, pero era frecuente en esa época. Había pasado siempre que había asambleas entre políticos incluso de izquierda, ¿no? del mismo bando. Entonces a Llaneza se le acusa, uno de los que está allí, le acusa dice, para decir eso que tú dijiste aquí hay que tener callos en las manos y no ser alcalde. Entonces él dice que estuvo trabajando en las minas y que está ahí porque le puso el pueblo. Había llevado también unos mineros socialistas con él, se enfrenta con los otros. El caso es que él sale de allí negándose ante la tercera internacional, pero en Mieres, la mayor parte de la agrupación socialista de Mieres está por hacerse del partido comunista. A consecuencia de eso, en el año 1921, Llaneza pierde la jefatura del SOMA, la secretaría del SOMA, que cae en manos de los procomunistas, y pierde también la alcaldía de Mieres. Es obligado a dejar la alcaldía de Mieres. Por poco tiempo, no lo de la alcaldía, sino lo del SOMA, porque luego el SOMA vuelve otra vez a recuperarlo él y expulsan a 21 secciones del SOMA que constituyen un sindicato nuevo, comunista, que es el Sindicato Único de Mineros, que tiene una extensión sobre todo en Turón y que luego pues va a seguir su propia andadura. Pero que sepamos que, como siempre pasa con la izquierda en este país, la causa de que Llaneza ganara la alcaldía fue la propia izquierda y no otra cosa. Para acabar, una fotografía de la esquela y del entierro de Manuel Llaneza, que fallece un 24 de enero de 1931 con 51 años, se muere de una pulmonía después de haber venido de Huelva, había ido a ver
las minas de Huelva, y se muere en la torreta de la casa del pueblo, la torreta este arriba, que era donde él estaba viviendo también, vivía en la propia casa del pueblo. A pesar de ser enero, es un día de sol, como vemos ahí, y las cifras pues varían, ¿no? Entre 15.000 personas y 40.000 personas acudieron al entierro de Llaneza, al que fue pues todo el mundo. Ahí sí fueron socialistas, sí fueron comunistas, sí fue todo el mundo. Llaneza se muere, ya digo, el 24 de enero. 3 meses después llega la República. Se muere sin haber visto la República. Y 3 años más tarde llega la Revolución del 34. Yo no sé si es verdad o no, pero yo una vez, a mí me lo contó alguien que lo había conocido hace años, delante de la tumba de Llaneza, un paisano mayor de los años 80, y él me dijo que si Llaneza hubiera vivido, no hubiera habido Revolución del 34. No sé hasta qué punto estaría acertado o no, pero es que el tipo de política y de sindicalismo y de municipalidad que hizo fue siempre el ir a lo concreto, el buscar las cosas concretas y dejarse de internacionales y de cosas más grandes. No lo sé. El caso es que acabó siendo una persona muy querida, y para acabar voy a cerrar con las palabras que dijo a la puerta del cementerio pues uno de los que estuvo con él en el momento de la muerte, Manuel Cordero, que dijo a viva voz: la muerte es algo natural e inevitable, por eso ha de ser este acto breve y trascendental como la vida del compañero a quien acabamos de acompañar por última vez. Pero los hombres se distinguen por su obra, y la de Manuel Llaneza fue gigantesca, de tal modo que el mejor testimonio de duelo será continuarla y laborar por la emancipación de la clase trabajadora. Nada más. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y si uno pues tenía la intención de ser breve, después de haber escuchado a nuestro amigo Ernesto, pues ya casi hables porque tienes que hablar, porque viniste para eso, para hablar. Pero si no, sinceramente, como siempre, Ernesto, gracias porque da gusto, además si es un hombre, porque ahora como vemos tantas cosas, aquí ya hay historiadores que se inventen permanentemente la historia de este país, y por lo menos hay gente que se mantiene fiel y que la investigación lleve un principio antes de ponerse a hablar de cualquier cosa. Bueno, pues dicho esto, en primer lugar quiero agradecer también a la agrupación socialista de Mieres la invitación. Que conste que me encuentro cómodo. Alguien afuera decía, un periodista, venía a decirme algo como el título de la película, ¿qué fue una chica como tú en un sitio como este? Y yo decía ahí en primer lugar que me encuentro a gusto porque suelo ir a aquellos sitios donde se me invita en el municipio. Y después porque aquí estoy entre compañeros y amigos, que tengo un montón de ellos. Por lo tanto, estoy a gusto, de corazón. Deciros que comiencen los actos del centenario de la toma de posesión de Manuel Llaneza como alcalde de Mieres, organizados por la agrupación socialista de Mieres, que ha organizado una serie de actos entre los que podemos destacar una exposición y varias conferencias, entre ellas las del profesor Ernesto Burgos, que ofrecerá una mirada, que ya nos lo ofreció, muy interesante, ya lo decía por adelantado, sobre la circunstancia y el momento político y social de los años en los que Llaneza fue concejal y alcalde. Como bien sabéis, Manuel Llaneza fue el primer alcalde socialista del municipio, gobernó el concejo durante 3 años hasta junio de 1921. Fue un mandato breve, pero al igual que hicieron otros alcaldes de la izquierda en todo el país, su prioridad fue la lucha contra la injusticia y la desigualdad y modernizar el concejo para conseguir hacer realidad nuevas infraestructuras, como antes pues había comentado Ernesto, alcantarillado, atraído de aguas, o construir escuelas para que la educación no fuera un privilegio exclusivo de unos pocos. No consiguió muchos de los objetivos porque fue breve su paso por el municipio, pero creo que desde luego sí queda constancia muchos de los hechos como antes enunciaste. Cosas que hoy pueden parecer insignificantes, pero en aquellos tiempos fueron tremendos avances para los pueblos en los que se construyeron. Estoy hablando de lavaderos y de otra cuestión de cuestiones que había. Muchas gracias, muy buenas tardes. Alcalde de Mieres, a Ana, la secretaria de la agrupación socialista, al secretario general también de la Federación Socialista Asturiana, bueno, y a todas las personas que participáis esta tarde. Y fundamentalmente también el día de hoy Ernesto Burgos, porque coincido con el alcalde. Yo creo que la mirada tan limpia, tan ecuánime y a la vez tan entusiasta y sin ninguna pérdida de compromiso, cuando hemos escuchado ahora la intervención sobre Manuel Llaneza, yo creo que es digna de reconocimiento y además de que sin
sin darnos cuenta, hayamos incluso aprendido algunas cosas que no sabíamos, algunas cuestiones que son importantes. Mis primeras palabras tienen que ser sin duda para agradecer a la Agrupación Socialista de Mieres vuestra invitación para participar en la inauguración de los actos conmemorativos del primer centenario de la investidura de Manuel Llaneza como alcalde de este municipio. También para trasladaros mi felicitación personal por la organización de una iniciativa que pone en valor la figura política de Manuel Llaneza y su legado durante los 3 años y medio que permaneció al frente de esta alcaldía. Como bien conoce el profesor Burgos, acabamos de ver, uno de los investigadores que han estudiado con mayor profundidad la figura de Manuel Llaneza en las biografías oficiales. El periodo al frente de la alcaldía de Mieres es un capítulo que siempre queda en un segundo plano, desplazado por la importancia de su faceta de líder obrero y sindical. Y aunque sus actividades como sindicalista y como dirigente político ocupan planos diferentes, en el caso de Llaneza ambos son inseparables y nos muestran a un político ejemplar y a un líder obrero honrado y sensato, que articuló el movimiento organizado de los trabajadores del sector de la minería en Asturias. Su trabajo en las minas del norte de Francia, como muy bien decía el profesor, entre 1908 y 1910, concretamente en Pas-de-Calais, donde existía una sólida organización obrera, le permitió conocer en primera persona una realidad muy distinta a la española y le hizo ver también la necesidad de impulsar en Asturias una organización que mejorase la situación laboral, social y económica de los mineros. Esa experiencia vital y su conocimiento de la realidad asturiana y española fueron capitales para lograr profundas transformaciones y lograr avances para los mineros asturianos y sentar las bases del sindicalismo moderno. En nombre de la Agrupación Socialista de Mieres, muchas gracias por vuestra asistencia. Ejercer el cargo de alcalde en Mieres supone un más allá en esta responsabilidad de la que estoy hablando, porque desde la instauración de la democracia en Mieres, en la alcaldía de Mieres, siempre estuvo el cuadro de Manuel Llaneza que tenéis ocasión de contemplar en la exposición que está ahí en la sala de exposiciones. Y, desde luego, desde ese cuadro, la mirada de Manuel Llaneza imprime a quienes están desarrollando el cargo de alcalde en Mieres un plus añadido que es de preocupación, que se convierte en algún momento, tengo que decirlo, en complejo, en impotencia, en temor, a no ser capaz de proseguir con dignidad el legado que nos dejó una persona que sin ninguna duda fue el mejor alcalde que tuvo Mieres. Porque nadie como Manuel Llaneza dejó este pueblo de Mieres tan lleno de proyectos y tan lleno de logros. Porque nadie como él gestionó y procuró el cambio social que este país necesitaba. Su preocupación para acabar con aquellas lacras que acometían a los más desfavorecidos, a los más incultos, son un ejemplo, junto con su honestidad, en una sociedad que en aquellos momentos tenía esas carencias. Y yo agradezco a Manuel Jesús su presencia y por la exposición interesantísima, sin duda, que a continuación va a desarrollar. Muchas gracias y tienes la palabra. Buenas noches. Venir a Mieres a hablar de Llaneza es difícil, y es más difícil para una persona que es de Astorga. Sobre Llaneza se ha escrito mucho, aunque en realidad no hay una biografía cerrada sobre él. Parece como si Llaneza no tuviese quien le escribiese. Quien les habla de una forma bastante humilde pretende hablarles hoy un poco de esa figura señera. No se entiende la historia de Asturias, por supuesto, la historia de Mieres, mejor así.
No se entiende la historia de Mieres sin la figura de Llaneza. El título de la conferencia es bastante obvio, lo ven en la pantalla. Y es verdad que Llaneza cambió la historia. No se puede hablar de Mieres, no se puede hablar de Asturias, no se puede hablar del socialismo y no se puede hablar de la minería sin Llaneza. Y eso es algo bastante real. ¿Qué les voy a hacer? Pues no voy a contarles lo que normalmente se cuenta y que ya saben, ¿no? El discurso de Llaneza, hablaste muy bien de posibilismo. Yo creo que cualquier gestor tiene que ser posibilista, por definición, porque al final es lo que queda. Encastillarse en posturas numantinas no lleva a nada y Llaneza negoció con todo el mundo, negoció con un dictador y es una de las grandes polémicas que generó la historia. Y después de haber investigado sobre él, es un libro reciente sobre el socialismo asturiano durante la dictadura de Primo de Rivera, la conclusión a la que llegamos Luis y yo es que Llaneza no dejó de hacer lo que había hecho toda la vida, sentarse en una mesa para conseguir cosas para los que él creía que tenía que conseguir cosas. Para la Agrupación Socialista de Mieres, por supuesto, es un orgullo, es un honor recordar a uno de los grandes socialistas mierenses, asturianos y del socialismo español. Era un orgullo, era una obligación, pero también es un honor, como os digo, recordarlo. Creo que a través de esta exposición que podéis ver organizada por compañeros de la ejecutiva de la agrupación y a través de las charlas que tuvimos estos días, pudimos acercarnos a la vida, al tiempo y a la obra de Manuel Llaneza y conocerlo un poco mejor. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Ana. En primer lugar, como presidente del SOMA, quiero expresar la satisfacción que sentimos al llegar a los 100 años, a conmemorar los 100 años de alcaldía de Manuel Llaneza Mieres, que no podemos dejar de sentirnos orgullosos del fundador del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, cuando, como habéis podido comprobar, en esta semana habéis asistido a los actos conmemorativos, pues ha tenido una gran obra, una gran labor social, una gran labor política, una gran labor sindical, y ha quedado, yo creo que tremendamente claro y objetivizada en los historiadores y las personas que han intervenido y han destacado su figura durante esta semana. Yo me atrevería a decir, sin ningún lugar a dudas, que Manuel Llaneza puede considerarse como la figura más importante del socialismo asturiano y que el fundador del SOMA ha contribuido desde aquel momento y en sus inicios a que el partido pudiese recuperar todo el sitio que se merecía y que la sociedad de aquellos tiempos necesitaba. Gracias, compañeros y compañeras. Yo me preguntaba estos días, ¿realmente quién era Manuel Llaneza? O mejor aún, ¿por qué olvidamos a Manuel Llaneza? Y lo digo como lo siento. Más allá del recuerdo que los compañeros y compañeras del SOMA, porque Manuel Llaneza fundó el SOMA, a algunos parece que les cuesta decirlo, fue fundador del SOMA, más allá del recuerdo que habitualmente hacía el SOMA, como secretario general de la Federación Socialista Asturiana me preguntaba a mí mismo, ¿por qué el partido dejó de reivindicar la figura de Manuel Llaneza? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Que en nuestras páginas sí aparezca de vez en cuando un cuadro que forma parte, junto con el de Pablo Iglesias, casi de ese santoral laico que tenemos en nuestra historia. O sí, alguna referencia, o todos conocemos el homenaje que organiza el sindicato. Pero ¿por qué no se adentra uno de manera sincera, de verdad, en el pensamiento, en el debate, en la manifestación, en la contundencia de las ideas que tenía Manuel Llaneza? ¿Por qué? Y esa era la pregunta que me hacía. Yo encontré dos posibles motivos. En la vida hay muchos. Digo que esto es de hace muchos años, ¿no? Uno, quizá porque el rememorar, el recordar, el poner la biografía de Manuel Llaneza encima de la mesa, que era uno de los gigantes del socialismo español, no solo del asturiano. Sin duda, yo ahí coincido con el Peri, el grande del socialismo asturiano era Manuel Llaneza. Eso nos hace ver su biografía, su historia, la finitud de la vida. Es decir, incluso los más imprescindibles, por la propia historia, por la evolución de la vida, tienen que ser prescindibles por naturaleza. Porque lo importante es la organización. Claro, si usted lo pone encima de la mesa. Y segundo, quizá
porque esas reflexiones, en un contexto en el que nos vendían la moto de que lo nuevo era otra cosa, lo mejor era apartar en el olvido y no sacar a nuestros santos laicos, porque desfasaba un poco con el terreno de las ideas que nos querían llevar o de los programas. Por eso dejamos de cantar la Internacional, recordaréis. Primero bajamos el puño, luego ya dejamos de cantarla. Por eso parece que miramos hacia otro lado y hablamos de centro-izquierda, o nos cuesta decir socialismo en democracia. Todas estas cosas que alguien nos quiso convencer de que era lo moderno, y que lo moderno era lo que nos llevaba a ganar elecciones. Esto hace muchos años que empezó en el partido, a nivel general. Y yo digo que me honra enormemente y estoy orgulloso de que la agrupación socialista de Mieres, su primer acto, haya querido ser, después de años largos en los que los militantes no pudieron elegir, ahora una ejecutiva elegida por la militancia decide, aprovechando el centenario de la elección de Manuel Llaneza como alcalde de Mieres, sacar del baúl de la historia y poner encima de la mesa a los socialistas de Asturias y decirnos: aquí está la biografía de uno de los grandes. Y no tenemos ningún derecho, compañeros y compañeras, a permitir que vuelva a ese rincón del olvido. Ni un derecho. Buenas tardes, noches, compañeros. Yo un gusto estar en casa, yo un gusto estar en Mieres y además yo un gusto estar con la primera secretaria general de Mieres. Así que, Ana, enhorabuena. Enhorabuena a todos los compañeros y compañeras de Mieres. Y bueno, hablar detrás de Adrián siempre ya es complicado, pero intentaré dejar el pabellón no tan alto porque ya es difícil, pero por una cuestión de altura, no por otra cosa. Y sí hacer alguna breve reseña sobre Manuel Llaneza, sobre el socialismo de Mieres y sobre el sindicato de los obreros mineros de Asturias, que ya es patrimonio de Asturias. Patrimonio de Asturias. Los socialistas, para hablar de nuestro pasado, y se lo comentaba antes a la prensa, no hablamos de historia, preferimos hablar de memoria histórica. ¿Por qué? Porque hablar de memoria histórica siempre tiene una connotación de reconocimiento, de homenaje, de cariño, de militancia y también de compromiso con nuestro pasado, pero también y sobre todo con nuestro futuro. Siempre que ha hecho falta, siempre que ha habido que defender la justicia social, las comarcas mineras siempre han estado en primera línea. Y en el origen de todo eso, está Manuel Llaneza. A quien hoy, aquí, pues rendimos homenaje al albur de los 100 años de su toma de posesión como alcalde. Y un homenaje a Manuel Llaneza es también un homenaje al sindicato que fundó, al sindicato de los obreros mineros de Asturias. Y a mí me gusta reivindicarlo siempre, siempre, allí donde voy. Que Manuel Llaneza creó el primer sindicato de industria del movimiento obrero español. Fue pionero incluso en eso, un modelo además que superaba los tradicionales de sindicatos de oficio, que se basaba además en una organización muy disciplinada. Pero Manuel Llaneza, como demostraría luego su trayectoria, además de un gran líder sindical, tenía una gran visión política. No se conformaba con un sindicato de lucha para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Decía Manuel Llaneza, abro comillas, como diría el otro, tenemos que prepararnos para el porvenir, y esta preparación consiste en hacer del sindicato minero un Estado dentro del cual encuentre el obrero sin ocupación ayuda y solidaridad, el obrero enfermo cuidados y pensiones que le hagan recobrar la salud, nuestros hogares protección, en suma, que todos los obreros hallen en el sindicato beneficios inmensos que solo puedan disfrutar perteneciendo a él. Arriba los pobres del mundo, en pie.